Hola, bienvenidos a nuestro canal de Sueños Reales. Que lo disfruten. Donde sea que vivamos, los asuntos del corazón nos afectan a todos por igual. La historia de hoy podría suceder en cualquier rincón del mundo. Escríbanos desde dónde nos escuchan. Vamos a crear un mapa de nuestros oyentes. Isabela había llegado a la mansión del señor Alejandro hace casi 5 años. Era una joven de 24 años, inmigrante, sin documentos, sin dinero, sin esperanza. Su familia le había enviado desde su pueblo pequeño en Centroamérica con la promesa de que encontraría trabajo en la capital. Pero todo había salido mal. Los coyotes que la traían desaparecieron con sus ahorros. Se vio sola en una ciudad grande, extraña, donde no conocía a nadie. Fue por casualidad que llegó a la mansión. O quizás fue destino, pensaba ella ahora. Alejandro Vega era un hombre de 52 años, viudo, dueño de una fortuna considerable que había acumulado a través de negocios internacionales. Su esposa había muerto hace 3 años en un accidente automovilístico. Desde entonces había estado solo en la mansión de 18 cuartos, con solo los sirvientes para compañía. Cuando Isabela llegó a la puerta de servicio pidiendo trabajo, algo en los ojos de Alejandro cambió. Ella era joven, fuerte, trabajadora. Dijo que podía hacer cualquier cosa: limpiar, cocinar, cuidar la casa. No pidió mucho dinero, solo un lugar donde dormir y algo de comer. Alejandro la contrató sin hacer preguntas. Los primeros meses fueron simples. Isabela trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Limpiaba cada rincón de la mansión. Cocinaba comidas deliciosas que Alejandro no había probado en años. Cuidaba el jardín. Mantenía todo impecable. Alejandro comenzó a pasar más tiempo en la cocina. Decía que los alimentos de Isabela eran incomparables, que tenía talento natural para la cocina, que debería haber sido chef. No tenía dinero para estudiar, respondía Isabela tímidamente. En mi pueblo, las niñas no estudiaban mucho, pero mi abuela me enseñó a cocinar. Decía que la comida era el lenguaje del amor. Alejandro la escuchaba embobado. Gradualmente, la relación cambió. Ya no era solo empleador y empleada. Comenzaron a cenar juntos en la cocina después de que terminaba el trabajo. Alejandro contaba historias sobre sus negocios, sobre sus viajes alrededor del mundo. Isabela le escuchaba con los ojos muy abiertos, fascinada por este hombre que parecía haber vivido más que en cualquier cuento de hadas que su abuela le había contado. Un día, Alejandro le pidió que cocinara en el comedor formal, en lugar de la cocina. Pusieron una mesa hermosa, encendieron velas, bebieron vino. Isabela estaba nerviosa, pero también feliz. Isabela, dijo Alejandro esa noche, me has devuelto la vida. No sabía que era posible sentir esto nuevamente después de perder a mi esposa. Isabela no respondió. Solo tomó su mano. 3 meses después, Alejandro le propuso matrimonio. Fue en el jardín, bajo las estrellas. No fue una propuesta elaborada, solo la verdad. La amaba, quería pasar el resto de su vida con ella. Quería que fuera su esposa legal, no solo su empleada. Isabela lloró, dijo que sí. Se casaron en una ceremonia pequeña. No fue gran cosa. Solo algunos amigos de Alejandro, ninguno de los cuales parecía completamente complacido con la unión. Pero a Alejandro no le importó. Estaba enamorado. Lo que Isabela no sabía era que estaba a punto de descubrir un lado completamente diferente de su nuevo esposo. Una semana después de la boda, Alejandro llevó a Isabela a su abogado. Necesitaban que ella firmara documentos que la hacían su beneficiaria legal en caso de que algo le sucediera. Documentos que le daban acceso a sus cuentas bancarias. Es importante que estés protegida,
dijo Alejandro con dulzura. Si me sucede algo, quiero que tengas seguridad financiera. Isabel afirmó sin realmente leer los documentos. Confiaba en él. Lo que sucedió después fue gradual pero constante. Alejandro comenzó a cambiar, sutilmente al principio. Comentarios sobre cómo se veía, cómo su vestido no era lo suficientemente bonito, cómo debería perder peso, cómo sus hábitos eran demasiado de pueblo, no lo suficientemente sofisticados para la esposa de un hombre como él. Isabela intentó cambiar. Se compró ropa nueva, se sometió a dietas, aprendió a hablar de manera más refinada. Pero nunca fue suficiente. Luego vinieron los amigos de Alejandro, hombres de negocios ricos que venían a la mansión para cenas y reuniones. Isabela notó cómo algunos de ellos la amigaban, cómo algunos susurraban cosas cuando creían que no podía escuchar. ¿Es verdad que era la criada? Escuchó que decía uno. Sí, aparentemente Alejandro la encontró limpiando pisos, respondió otro con una risa burlona. Isabela sintió que la vergüenza ardía en sus mejillas. Pero lo peor fue lo que descubrió 6 meses después del matrimonio. Estaba buscando un documento importante en el estudio de Alejandro cuando encontró una carta dirigida a su abogado. Una carta en la que Alejandro escribía: «Necesito asegurarme de que cuando termine con ella no tenga acceso a ninguno de mis bienes. He planeado esto cuidadosamente. La enamoré, la casé conmigo, la he convertido en mi beneficiaria legal. Pero cuando sea el momento adecuado, la divorciaré. Ella no tendrá nada, nada. He hablado con mis abogados y ellos creen que es posible anular el matrimonio basándose en su estado de inmigración ilegal. Ella será deportada sin un centavo». Isabela leyó la carta 2 veces, luego 3 veces. Su mundo se desmoronó. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, Isabela estaba esperándolo en el estudio, sosteniendo la carta. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando. El rostro de Alejandro palideció. Se vio sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. «Isabela, eso es personal. No deberías haber estado leyendo mis cartas privadas». «¿Planeabas divorciarte de mí?», preguntó Isabela, ignorando su explicación. «¿Dejarme sin nada? ¿Hacerme deportar?». Alejandro cerró la puerta del estudio. Se acercó a ella. «Mira, Isabela», dijo suavemente, «esto es complicado. Tú eres una mujer hermosa, pero realmente, ¿qué podemos tener en común? Yo soy un hombre de negocios educado. Tú eres una criada analfabeta que llegó ilegalmente a este país». Cada palabra era un puñal. «¿Me amabas?», preguntó Isabela, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Amor», rió Alejandro con desprecio. «Mi querida Isabela, el amor es para personas que no tienen nada mejor que hacer. Yo soy un hombre de negocios. Vi una oportunidad, la tomé». Isabela retrocedió. «¿Qué oportunidad?». «Tu juventud, tu inocencia, tu falta de educación y documentos. Eras perfecta, vulnerable, fácil de manipular. Te enamoraste de mí inmediatamente. Fue tan simple convertirte en mi beneficiaria legal». Alejandro sonrió con crueldad. «Dentro de 6 meses más, divorciarse. Los abogados dicen que es inevitable que pierda toda esperanza legal. Y tú, mi querida, terminarás exactamente donde empezaste, sin nada. Y yo sí, deportada. Volver a tu pueblo pequeño, sin dinero, sin futuro». Isabela se sintió tan frágil como papel. Sentía que podía romperse en cualquier momento. Pero entonces algo cambió en ella. «¿Sabes qué, Alejandro?», dijo suavemente. «Tienes razón. Soy una criada analfabeta. Pero hay algo que no calculaste». «¿Qué?», preguntó Alejandro, aún sonriendo su sonrisa cruel. «Que grabaría toda esta conversación». Isabela levantó su teléfono móvil, el pequeño dispositivo que Alejandro le había regalado como regalo de bodas, el teléfono que ella había dejado grabando en su bolsillo mientras lo confrontaba.
El rostro de Alejandro se convirtió en piedra. Acabas de confesar en voz alta tu plan de fraude matrimonial, manipulación emocional y explotación. Tengo todo grabado, Alejandro. Cada palabra. Alejandro se movió rápidamente. Intentó quitarle el teléfono a Isabela, pero ella fue más rápida. Ya había enviado el archivo de audio a su correo electrónico y a una carpeta en la nube. Lo había hecho minutos antes de confrontarlo. No era tonta. Había planeado esto cuidadosamente después de encontrar la carta. «¿Qué hiciste?», gritó Alejandro, el pánico visible en su rostro. «Lo que debería haber hecho hace meses», respondió Isabela con calma. «Protegerme». Alejandro intentó amenazarla. Le dijo que nadie le creería, que era una inmigrante ilegal, que la demandaría por invasión de privacidad, que la haría deportar de todos modos. Pero Isabela ya estaba un paso adelante. Había contactado a una organización de derechos de inmigración la noche anterior. Les había contado todo sobre su situación, sobre cómo Alejandro la había explotado, sobre cómo planeaba usarla y descartarla. Los abogados de la Organización de Derechos de Inmigración le habían dicho que su caso era exactamente el tipo de explotación laboral y matrimonial que podía resultar en protección legal. Además, Isabela había estado guardando pruebas. Copias de los documentos que Alejandro le había hecho firmar, pruebas de transferencias bancarias donde él había controlado su dinero, pruebas de que no tenía acceso real a sus propias cuentas, a pesar de estar en los documentos. Una semana después de grabar la confesión de Alejandro, Isabela presentó una demanda. No fue una demanda de divorcio simple, fue una demanda de explotación laboral, fraude matrimonial, retención de bienes, abuso emocional y manipulación. Los abogados de la Organización de Derechos de Inmigración fueron implacables. Alejandro, por supuesto, contrató a los mejores abogados que su dinero podía comprar, pero la evidencia era abrumadora. El audio de su propia confesión fue suficiente para que un juez emitiera una orden de restricción inmediata. Alejandro fue obligado a abandonar su propia mansión mientras se llevaba a cabo la investigación. La mansión fue sellada. Se congelaron sus cuentas bancarias mientras se determinaba cuánto de su dinero provenía de sus negocios y cuánto había sido producto del fraude matrimonial. Isabela fue puesta bajo protección de un programa especial para víctimas de explotación. Se le proporcionó un abogado. Se le permitió quedarse en la mansión bajo supervisión. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de su vida, pero también los más esperanzadores. Los investigadores descubrieron que Alejandro había estado haciendo esto antes. Había habido otras mujeres. Una exnovia a quien había engañado con promesas de matrimonio y luego la había abandonado sin nada. Una empleada doméstica a quien había seducido y luego despedido sin pagar su salario finales. Cuando estas mujeres se enteraron del caso de Isabela, vinieron adelante. Declararon bajo juramento sobre las acciones de Alejandro. Describieron los mismos patrones de manipulación, engaño y explotación. El caso se hizo público. Los medios de comunicación lo cubrieron extensamente. Millonario expuesto por fraude matrimonial. La criada que se convirtió en abogada vengadora. Los titulares eran sensacionalistas, pero Isabela no le importaba. Necesitaba que se conociera la verdad. En la corte, Alejandro fue despiadado. Intentó pintar a Isabela como una cazafortunas. Dijo que ella lo había seducido deliberadamente, que era ella quien lo había manipulado, que merecía lo que le había sucedido por ser una inmigrante que no tenía lugar en su país. Pero el juez no fue persuadido. «Los hechos hablan por sí solos», dijo el juez. «Tenemos grabaciones de audio, tenemos documentos, tenemos testimonios de múltiples víctimas. Este tribunal determina que el acusado cometió fraude matrimonial deliberado, explotación laboral y abuso emocional. Alejandro fue condenado a 3 años de prisión.
Sus bienes fueron congelados. La mitad de su fortuna fue otorgada a Isabela como compensación por los años de explotación. La otra mitad fue asignada a las otras víctimas. Pero la victoria legal no fue lo más importante para Isabela. Lo importante fue que recuperó su dignidad. Mientras Alejandro iba a la cárcel, Isabela se inscribió en la escuela. Obtuvo su diploma de secundaria. Luego comenzó cursos de administración de empresas en la universidad. Con la compensación que recibió, compró un pequeño restaurante, un lugar modesto en el centro de la ciudad, y lo llamó la cocina de la abuela, en honor a la mujer que le enseñó a cocinar. El restaurante se hizo famoso. Las personas venían no solo por la comida, sino por la historia de Isabela. Su resistencia, su valentía, su capacidad de transformar su dolor en algo hermoso. Un año después del juicio, Isabela se convirtió en ciudadana legal de su país de adopción. Ya no era un inmigrante ilegal, era una empresaria, era una sobreviviente. Y más importante aún, era libre. 2 años después de que Alejandro fue enviado a prisión, Isabela se encontraba en su restaurante, preparando el almuerzo especial del día. El lugar estaba decorado con fotos antiguas de su abuela, flores frescas y manteles de colores cálidos que reflejaban la calidez de su cocina. Una clienta regular, una mujer de edad avanzada, se acercó a ella mientras preparaba un caldo tradicional. «Isabela, querida», dijo la mujer, «tu historia me inspira. Muchas mujeres vienen aquí no solo por la comida, sino para sentir tu fuerza. ¿Cómo lograste seguir adelante después de todo lo que pasaste?» Isabela sonrió mientras revolvía la olla lentamente. «Porque aprendí algo importante», respondió, «que el amor verdadero no es lo que Alejandro me mostró. El amor verdadero es lo que yo misma desarrollé por mí, por mi dignidad, por mi futuro». La historia de Isabela se había convertido en un símbolo de resistencia en la ciudad. Organizaciones de derechos de inmigración la invitaban a hablar en conferencias. Universidades querían que contara su experiencia a estudiantes de derecho. Periodistas buscaban entrevistarla, pero Isabela se mantuvo enfocada en su restaurante, en su educación, en construir una vida que fuera verdaderamente suya. Mientras tanto, Alejandro pasaba sus días en prisión. Sus negocios fueron destruidos, sus socios lo abandonaron. Su familia, avergonzada por su escándalo, dejó de visitarlo. El hombre que una vez fue poderoso, ahora era nadie. Lo más irónico era que Isabela le escribió una carta mientras estaba en prisión. No era una carta de venganza o burla, era una carta de compasión, pero también de verdad. «Alejandro», escribió Isabela, «quería que supieras que no te odio. Te compadezco, porque gastaste tu vida, tu inteligencia y tu fortuna en destruir a otros, y al final lo único que construiste fue tu propia destrucción. Espero que en la prisión encuentres tiempo para reflexionar sobre todas las vidas que dañaste. Espero que cuando salgas entiendas que el dinero no lo es todo, que las personas no son cosas para poseer o descartar, que el amor verdadero es un privilegio que ganamos siendo honrados». Alejandro nunca respondió a la carta, pero otros sí lo hicieron. Las otras víctimas de Alejandro escribieron a Isabela. Una de ellas, una mujer llamada María, se convirtió en amiga cercana de Isabela. María también estaba empezando de nuevo. También estaba reconstruyendo su vida con la compensación que recibió del caso. Las dos mujeres decidieron trabajar juntas. Establecieron un fondo para ayudar a otras mujeres que habían sido víctimas de explotación matrimonial y laboral. Un fondo llamado Las Voces de las Silenciadas, dedicado a ayudar a las mujeres a encontrar sus voces nuevamente. El fondo proporcionaba asesoramiento legal gratuito, educación, entrenamiento laboral y apoyo emocional. Cientos de mujeres fueron ayudadas a través del fondo en los primeros años. Isabela también decidió documentar su historia completa. Escribió un libro. No era una novela,
Era un relato crudo, honesto de su experiencia, del miedo, del amor falso, de la manipulación, de la resiliencia y del triunfo final. El libro se convirtió en un bestseller. Fue traducido a 16 idiomas. Personas de todo el mundo leían su historia y encontraban inspiración. Mujeres que habían estado en situaciones similares encontraban fuerza en sus palabras. Cuando Isabela fue invitada a dar una charla TED, habló sobre la importancia de reconocer las señales de alerta en una relación. El amor verdadero nunca te hace sentir pequeña, dijo enfrente de miles de personas en el auditorio, mientras millones veían en línea. El amor verdadero nunca te controla. El amor verdadero nunca te manipula. Si alguien te ama verdaderamente, te elevará, te apoyará, te hará sentir que mereces lo mejor. La charla se hizo viral. Fue compartida en redes sociales millones de veces. Inspiró a mujeres a levantarse contra sus abusadores. Inspiró a hombres a reflexionar sobre sus comportamientos hacia las mujeres. Un día, mientras Isabel estaba en su restaurante, recibió una visita inesperada. Era el director de un programa de televisión importante. Querían hacer una serie basada en su vida, una serie que mostrara la realidad de la explotación matrimonial y cómo las mujeres podían recuperar sus vidas. Isabel estuvo de acuerdo, con una condición: que la serie no fuera solo sobre su historia, sino sobre las historias de todas las mujeres que habían sido explotadas, que fuera educativa, que ayudara a otras personas a reconocer y prevenir este tipo de abuso. La serie fue un éxito crítico. Ganó premios internacionales por su sensibilidad al tema y su impacto social. Más importante aún, fue visto por millones de personas que aprendieron las señales de alerta del abuso. En la prisión, Alejandro vio la serie en la televisión. Vio su propia historia dramatizada. Vio cómo la mujer, a la que creía que había destruido, se había convertido en una voz para los sin voz. Y finalmente, quizás por primera vez en su vida, sintió remordimiento genuino. Pero era demasiado tarde para cambiar el pasado. 5 años después de que Isabela demandara a Alejandro, recibió una llamada telefónica inesperada de la prisión. Alejandro quería verla. Había estado insistiendo durante meses, escribiendo cartas que Isabela inicialmente ignoraba. Pero algo en la última carta la tocó. Una genuina petición de perdón. No un intento de manipulación, sino una admisión real de culpa. Isabela visitó la prisión en una tarde fría. Alejandro estaba delgado, envejecido, derrotado. Los 5 años en la cárcel lo habían transformado completamente. Ya no era el hombre arrogante y manipulador que recordaba. «¿Isabela?», dijo cuando se sentó frente a él, separados por un cristal. «No sabía si vendrías». «Tampoco lo sabía yo», respondió Isabela, honestamente. «¿Por qué querías verme?». Lo que Isabela había aprendido y lo que ahora enseñaba a través de su plataforma era que el verdadero poder no viene del dinero o del control, viene de la resiliencia, de la honestidad, de la capacidad de amar genuinamente. Isabela se había convertido en lo que Alejandro nunca pudo ser, verdaderamente poderosa. Y esa era su mayor victoria. Porque necesitaba que supieras que lamento todo, sinceramente. He pasado 5 años aquí pensando en todas las mujeres que lastimé, en ti especialmente, en lo que te hice. Isabela no respondió inmediatamente, solo lo observó. En la prisión, uno tiene mucho tiempo para reflexionar. Leí tu libro, vi tu charla TED, escuché tus historias y finalmente entendí lo que significa el daño real. No el dinero perdido o la reputación destruida, el daño que causé a personas inocentes, el robo de su confianza, de su esperanza. ¿Y esperas qué?, preguntó Isabela. ¿Mi perdón? ¿Mi absolución? No, respondió Alejandro rápidamente.
He aprendido que el perdón verdadero solo viene de una misma. He aprendido que no tengo derecho a esperar que me perdones. Solo espero que sepas que reconozco lo que hice, que es real, que fue malvado. Isabela sintió algo moverse en su pecho. No era perdón, pero era compasión. Era la compasión de alguien que había sufrido, pero no había permitido que el sufrimiento le endureciera completamente. ¿Sabes qué fue lo más importante que aprendí de ti?, preguntó Isabela. ¿Qué?, preguntó Alejandro. Que el verdadero poder no viene de controlar a otros, viene de controlarte a ti mismo, de estar dispuesto a crecer, a cambiar, a aceptar que cometiste errores y trabajar para no repetirlos. Alejandro lloró. Fueron las únicas palabras de verdadera bondad que había escuchado en años. Cuando Isabela salió de la prisión esa tarde, no se sentía victoriosa, se sentía en paz. Había cerrado un capítulo importante de su vida. 3 meses después, Alejandro fue liberado tempranamente por buena conducta. Pero Isabela notó algo interesante. No intentó contactarla. No intentó reanudar sus negocios. En cambio, desapareció de la ciudad. Más tarde se enteró de que se había ido a trabajar en un programa de reinserción para presidiarios, usando su experiencia y su inteligencia para ayudar a otros hombres a evitar los errores que él había cometido. No era redención, pero era un comienzo. Isabela continuó con su vida, amplió su restaurante, abrió 3 ubicaciones más en diferentes ciudades. Cada una llevaba historias de mujeres que habían superado la explotación. Cada menú incluía recetas de sus abuelas, sus madres, sus amigas. Su fondo para mujeres explotadas creció exponencialmente. Ayudó a miles de mujeres a recuperar sus vidas, a encontrar educación, a encontrar empleos legales, a encontrar su voz. Un día, 10 años después de su boda con Alejandro, Isabela fue reconocida por una organización internacional de derechos humanos. Recibió un premio por su trabajo en la lucha contra la explotación matrimonial y laboral. Cuando subió al escenario para aceptar el premio, pensó en la joven asustada que una vez fue, la que llegó ilegalmente a una ciudad extraña sin dinero, la que fue manipulada y explotada por un hombre cruel. Esa joven ya no existía. En su lugar estaba una mujer fuerte, una defensora, una voz para quienes no tenían voz. Cuando era una criada en la mansión de Alejandro, Isabela, en su discurso de aceptación, creía que mi vida había terminado. Creía que no tenía futuro, que no merecía nada mejor, pero aprendí que nuestras circunstancias no definen nuestro destino. Nuestras decisiones, sí. Decidí no permitir que el miedo me paralizara. Decidí que merecía justicia. Y decidí que usaría mi historia para ayudar a otros. La audiencia se puso de pie y aplaudió. Isabela continuó. A cualquiera que esté viendo esto y está en una situación similar a la mía, quiero que sepan que no están solos, que merecen mejor, que la vida que se imaginan es posible, que el amor verdadero no controla, no manipula, no explota. El amor verdadero te levanta, te apoya, te hace sentir que eres valiosa. Mientras bajaba del escenario, Isabela vio a María en la audiencia a través de las lágrimas, su amiga y compañera en la lucha por la justicia. Sonrieron la una a la otra. No necesitaban palabras, habían sido a través de mucho juntas. Esa noche, Isabela se fue a su apartamento en la ciudad. Un apartamento que había comprado con su propio dinero. Un lugar que era completamente suyo. Se sentó en su balcón, mirando las luces de la ciudad, y se dio cuenta de algo importante. Estaba feliz. No era la felicidad superficial del lujo o el poder. Era la felicidad profunda que viene de saber que estás viviendo una vida significativa, una vida que importa, una vida que está haciendo una diferencia. Y eso, pensó Isabela mientras veía la puesta de sol,
era lo más valioso de todo. Porque al final, la verdadera riqueza no es el dinero, es la paz, es la libertad, es la capacidad de mirar hacia atrás sin arrepentimiento y hacia adelante con esperanza. Isabela lo tenía todo, y lo había ganado con sus propias manos.